Hola, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a resolver preguntas de la prueba Saber 11. Para eso tenemos hoy una pregunta muy sencilla que dice así: la siguiente es una vista lateral de una rampa utilizada en algunos lugares para lavar o hacer mantenimiento a los carros. Tenemos la siguiente figura. Tenemos este polígono que simula a una rampa y tenemos diversa información. Por ejemplo, el segmento de D a F mide 1 metro, de F a B 90 centímetros y así. También tenemos información o vemos que dentro hay como otros polígonos. Entonces vamos a diferenciar que el más grande sería el polígono DFEC, cuyo ángulo interior del ángulo D es 90 y del ángulo C es 90. También que podemos ver de esa gráfica que hay información que no está completa. Por ejemplo, la distancia de GA no está y la distancia de HE tampoco está el ángulo beta, el ángulo alfa y tampoco está cuánto es la distancia de C a E. Vamos a ver qué nos preguntan. Los ángulos alfa y beta mostrados en la figura, es decir, este beta y este alfa, satisfacen ¿qué? Tenemos cuatro opciones: que la suma de 180, que la suma de 270 y que la suma de ambos da menos de 180 o da más de 270. Para responder tenemos que tener conocimientos sobre cuadriláteros. ¿Por qué? Porque si vemos, la figura tiene cuatro lados y ese tipo de polígonos se llaman cuadriláteros. Entonces vamos a recordar algo. Los cuadriláteros se clasifican en dos: paralelogramos, tienen los lados paralelos 2 a 2, o no paralelogramos. Vamos a ver los paralelogramos cuáles son. Están los cuadrados, los rectángulos, los rombos y los romboides. Cuadrado es una figura fundamental. Vemos que todos los cuatro ángulos interiores tienen 90 grados. El rectángulo también, solo que difieren que el cuadrado tiene todos los cuatro lados iguales y el rectángulo tiene parejas de dos iguales. Por ejemplo, este es igual a este, pero diferente a este, que es igual a este. El rombo es parecido al cuadrado, simplemente que tiene diferente que los ángulos interiores no son de 90 grados. Y el romboide es parecido al rectángulo porque tiene lados iguales 2 a 2, pero los ángulos interiores no son de 90 grados. Y ahora vemos paralelogramos. No tienen los lados paralelos 2 a 2, o sea, son diferentes a los paralelogramos. Ahí vemos que tenemos trapecios y trapezoides. Los trapecios tienen una pareja paralela. Por ejemplo, lo que conocemos, lo que estoy señalando aquí abajo, que se conoce como base mayor y base menor, mientras que este lado con este no son paralelos. Y el trapezoide pues no tiene ningún lado paralelo. Como vemos, esta figura principal más grande se asemeja a un trapecio. Pero vamos a ver más a fondo los trapecios. Y aquí es donde vemos que hay tres tipos de trapecios. Vamos a pausar el video y lo van a leer. Una vez leído, vamos a ver que tenemos escaleno, isósceles y rectángulo. Y la figura que tenemos corresponde a un rectángulo. ¿Por qué? Porque un lado no paralelo es perpendicular a las bases. Vemos que acá es perpendicular a la base mayor y a la base menor, y a su vez sus ángulos interiores son de 90 grados. Si analizamos, la figura corresponde a ese tipo de trapecio. Entonces, lo que hemos analizado hasta ahora es que la figura DFEC corresponde a un cuadrilátero, no paralelogramo, que es un trapecio y es un trapecio rectángulo. Pero eso todavía no me responde a la pregunta: ¿qué pasa con la suma de esos dos ángulos? Entonces vamos a ver algo adicional: la suma de ángulos interiores de un polígono. Aquí vamos a analizar algo. Vamos a partir de que un polígono de tres lados, que conocemos como triángulo, la suma da 180, mientras que la de un cuadrilátero que tiene 4 lados es de 360 y la del pentágono que tiene 5 lados es 540 grados. Si pudiéramos ver bien, nos daríamos cuenta que a medida que los lados aumentan, se suma 180 grados. 180 más 180 da 360. 540 más 180 da 720, y así sucesivamente hasta que llegamos o reconocemos esta fórmula: n-2 por 180. Esa fórmula nos da la cantidad o la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono.
donde n es el número de lados. Por ejemplo, para un dodecágono, que n es igual a 12, la suma de los ángulos interiores sería n menos 2 por 180, y eso sería igual a 12 menos 2 por 180 sería igual a 10 por 180 grados, o sea que valdría 1800 grados la suma de sus ángulos interiores. Eso para recordar. Entonces tomamos aquí que un cuadrilátero, que es el de la figura, tiene una suma de 360 grados. Volviendo a la figura original, que es un cuadrilátero, trapecio, rectángulo, vamos a ver que tenemos que este mide 90 grados, este ángulo, este otro ángulo del vértice C también mide 90, y el ángulo beta y el ángulo alfa no nos lo dan, pero que sabemos que la suma de esos cuatro ángulos tiene que dar 360 grados. Como tiene que dar 360 grados y ya sabemos que hay dos que miden 90, los otros dos, alfa más beta, tienen que dar 360 grados. Estos dan 180 más alfa y beta. Para que eso dé 360 grados deben sumar 180 grados para que finalmente la suma de todos los ángulos dé 360 grados. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es la A, donde alfa más beta da 180 grados. Espero que les haya quedado claro y que hayan reforzado sus conocimientos o recordado sobre paralelogramos, trapecios y suma de ángulos interiores de un polígono. Muchas gracias y espero verlos pronto en un nuevo video.